Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para el ángulo de la figura, determinar el complemento, el suplemento y el ángulo coterminal. Bueno, acá tenemos un ángulo en posición normal, es un ángulo del primer cuadrante, por lo tanto su medida está entre 0 grados y 90 grados. Veamos cuál es su medida, entonces vamos a tomar el transportador. Entonces el lado inicial del ángulo debemos hacerlo coincidir acá con 0 grados. El vértice del ángulo lo vamos a hacer coincidir con el centro acá del transportador. Entonces vamos a mirar acá, 0 grados, nos fijamos acá que coincida con los 90, acá que coincida con los 270, ¿sí? Acá con los 180 grados. Entonces, una vez que ya revisamos, entonces nos damos cuenta que es un ángulo cuya medida es de 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 grados. Entonces, la medida del ángulo alfa, en este caso, es de 70 grados. Necesitamos determinar el complemento del ángulo. Entonces, vamos a ver. Complemento. Entonces, nosotros sabemos que dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Entonces, nosotros tenemos acá el ángulo 70 grados, ¿sí? ¿Cuál será la medida del otro ángulo para que la suma nos dé 90? Entonces, acá, si miramos, podríamos determinar la medida de este ángulo acá. Entonces sería de 20 grados, ¿no? De esta manera, el complemento para un ángulo de 70 grados es de 20 grados. Complemento, acá, 20 grados. También nos están preguntando por el suplemento. Entonces, dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Como el ángulo es de 70 grados, entonces el suplemento lo vamos a encontrar acá, en la medida de este ángulo. Necesitamos averiguar cuál es la medida de este ángulo. Entonces vamos mirando acá, recordemos que este ángulo es un ángulo de 180 grados, ya tenemos la medida de este que son 70, entonces ¿cuántos grados hacen falta para completar el ángulo de media vuelta? 180 grados, entonces nos estaría haciendo falta 110 grados. De tal manera que este sería un ángulo de 110 grados. Ese sería el suplemento. 110 grados más los 70 grados, pues tenemos los 180 grados que deben sumar. Y por último tenemos que hallar un ángulo coterminal. Entonces, los ángulos son coterminales si tienen el mismo lado inicial y final. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ángulo cuya medida es de 70 grados. Podemos pensar en un ángulo coterminal, por ejemplo, como el negativo. Si lo miramos de acá, a ver. El ángulo negativo acá. ¿Cuál será la medida? ¿Sí? Si nosotros miramos el de 70 con el ángulo negativo, los dos me completan el ángulo de una vuelta, me completan los 360 grados. Entonces, podríamos pensar, bueno, ¿cuántos grados le faltan ahí
los 70 para llegar a los 360, o de pronto hacer una resta, 360 grados, le restamos los 70, una resta 0 menos 0, 0, a 16 le quito 7, dan 9, este quedó por 2, entonces sería un ángulo de 290 grados, pero por el giro es un ángulo negativo, entonces sería un ángulo de menos 290 grados. Ese es un ángulo coterminal con el ángulo de 70 grados. También de pronto podríamos pensar, si no queremos trabajar con el ángulo negativo, pues podríamos pensar en el ángulo, por ejemplo, como este, 360 grados, pero le damos acá, continuamos un poquito. Sería un ángulo de una vuelta, es decir, los 360 grados más los 70 grados. Y de esa manera también encontramos otro ángulo coterminal. Es decir, en este caso sería a los 70 grados le sumamos una vuelta. Y vamos a ver, 0, 6 y 7 nos daría 13, va una. Entonces sería un ángulo de 430 grados. Podemos aquí, vamos a encontrar infinitos ángulos coterminales con el ángulo de 70 grados. Uno sería, entonces, el negativo menos 290 grados. Si queremos otra respuesta, pues también podría ser el ángulo de 430 grados. Ambos coterminales con el ángulo de 70 grados.